Saludos para toda la audiencia de este canal, quienes residen en el país y lo que está en el exterior. El censo nacional, realizado el año pasado, ya han entregado los resultados. Mucha gente cuestiona este censo por los problemas que se presentaron, que todos conocemos, pero es lo que tenemos. Es la información oficial que nos va a servir para la planificación económica, para las mediciones sociales del país, para establecer políticas de educación, de salud, de vivienda, de producción, para todo. ¿Qué nos dice el censo? Bueno, que la población dominicana está en unos 10.7 millones de habitantes. Pensábamos, no, muchos pensábamos que éramos más. Pero recuerden dos cosas. Primero, aquí hay mucha suplantación de identidades. Aquí viven muchos ciudadanos que vinieron del territorio vecino y que figuran como dominicanos sin serlo, porque ha suplantado identidad en base a las mafias que tenemos establecido en la Junta y en las oficialías civiles. Otro elemento también que tenemos que considerar es que se dice, ¿no?, que unos 2.3, 2.4 millones de dominicanos viven fuera del país. En los últimos 25 años se ha producido una tremenda migración dominicana como consecuencia de los altísimos niveles de su desarrollo de atrasos que tenemos, por lo que se ha ido muchísima gente. En Estados Unidos solamente se dice que viven entre 1.3 y 1.4 millones de dominicanos, de los cuales 800.000 viven en Nueva York, el estado de Nueva York, y en el Bronx unos 600.000. La Unión Europea, otra cantidad enorme también, y repartidos por Asia, por África, Medio Oriente, hay muchísimos dominicanos más. Un dato interesante es que ya pasamos de una población rural a una población urbana. Y también la alta concentración que tenemos de la población que ha venido huyendo del interior por la miseria y la falta de desarrollo a los núcleos urbanos. Por eso la provincia de Santo Domingo tiene 2.7 millones de habitantes. El distrito 1.1, 1.2. Santiago 1.1 también. Y eso nos dice San Cristóbal unos 600.000, la Altagracia unos 400 y pico mil. El Gran Santo Domingo concentra el 36% de la población. Y si le sumamos a Santiago, tenemos el 46% de las dos principales ciudades, lo cual nos dice la migración del campo, del interior a la ciudad, a las dos principales ciudades más desarrolladas, huyendo de la pobreza, la indigencia y la miseria. El caso de la Altagracia, que ya es la cuarta provincia, tiene su explicación lógica. Es el gran número de hoteles que se han construido en el este, en Bávaro, en Capcana, que ha motivado que mucha gente migre de diferentes lugares para ese sitio. Se dice que tenemos unos 4.4 millones de viviendas, de los cuales unas 700.000 están desocupadas por gente que la tienen en alquiler, que está en el Airbnb, gente que vive fuera. Otro dato importante es que las mujeres superan a los hombres en unos 200.000 personas más. Interesante. Nos estamos convirtiendo en una población de mayoritaria de edad avanzada. En la década del 40 de la era de Trujillo, la expectativa de vida de los dominicanos, de los hombres, era 48 años y de las mujeres 52. Hoy en día tenemos 72 años para los hombres, 78 años para las mujeres. Un hombre de 60 años en el siglo pasado, la década del 50, 60 hasta el 70, era un anciano. Hoy tenemos muchachos de 65 años enamorándose, buscando muchachitas con queridas y cosas, y que priven en jevito. Eso es producto de qué? Bueno, de la mejor alimentación, del desarrollo, del avance, de la salud, de la educación, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Qué nos preocupa? Bueno, que hemos bajado mucho en la tasa de natalidad. En esa década del siglo pasado,
la familia dominicana tenían 5, 6, 7, 8 muchachos. Hoy en día hablamos de 1.10 la tasa de natalidad, porque las mujeres dominicanas ya no son amas de casa como antes, ya se han preparado, estudian, trabajan, son profesionales y están teniendo un promedio de un hijo, 1.10, un hijo por mujer, algo que nos llama preocupación, porque el territorio dominicano está siendo ocupado por mujeres del territorio vecino con una tasa de natalidad pero muy superior al 5 al 6, lo cual nos dice que en 10 años vamos a perder la mayoría. Entre la migración que va a seguir ocurriendo, la baja tasa de natalidad y esa población extranjera creciendo, vamos a ser una minoría y probablemente perdamos nuestra nacionalidad de dominicanos. Fíjense qué delicado es esto. De todas maneras, ese censo está ahí, es el que tenemos, el que vamos a utilizar, no para planificación económica, algo que aquí desgraciadamente no se conoce, no lo practican los politiqueros que nos desgobiernan, pero algún día tendrá que llegar que eso mejore. Ese censo que costó muchísimo dinero y con muchísimos problemas, realmente ya es obsoleto. Ya existen mecanismos modernos que con un software nos da los mismos resultados a un costo mucho más barato, en menos tiempo, midiendo ese software, ¿no? Cifras de interior y policía, de registro civil, de la Junta Central, de los cementerios. Con todo ese tipo de cosas podemos hacer muchísimo, pero es parte del proceso que tenemos como una nación en vías de desarrollo, quizás, pero también con altos índices de retroceso también. Otra noticia importante que ocupa la atención son los cambios que se han producido en el Senado de la República. El presidente del Senado por los últimos 3 años, Eduardo Estrella, fue desplazado, ¿no? Finalmente la mayoría del PRM logró que el presidente Abinader lo quitara, que lo había impuesto por encima de ellos. Y este señor no solamente va a dejar de ser el presidente del Senado, sino que también renunció a ser el candidato a senador por la provincia de Santiago, creándole algún tipo de problema al gobierno que le había reservado la candidatura, a pesar de que este es un hombre sumamente impopular, que no lo quiere ni el partido de gobierno, ni lo quiere la provincia de Santiago. Abinader abrió los ojos, ¿no? Y pensando en su reelección, compareció a esa mayoría de su partido, que estaba medio alzada, pero que ahora esa línea, fíjense que ponen a De los Santos, senador de la provincia de Cotuí, que también representa un sector importante, que es de los camioneros, que el gobierno está tratando, ¿no?, o ya está consiguiendo, porque tiene al presidente Ricardo De los Santos, que es camionero, tiene al senador también de Santiago Rodríguez, que también dirige parte importante del transporte, y tranquiliza a gente como Faride, que se estaba por ir, que la querían quitar, que ya es la vice, bueno, la segunda, ¿no?, al mando del Senado. Pero también el senador de Peravia, que querían tirárselo, aparece como vocero. La dura senadora de Puerto Plata, que estaba alzada también, parece que va a repetir, ya dejó sus aspiraciones. Y en fin, se nota que Abinader logró hacer los amarres a nivel senatorial que lo van a ayudar en su proyecto de reelección. Esas son las nuevas que hay, con un Senado que esperamos que pueda realizar sus funciones con más nivel, con más categoría, y que también pueda mejorar su calidad, que ahí no puedan seguir actuando personas que no califican como tales. En el plano internacional hay un tema muy preocupante, y son los tambores de guerra que suenan en África. En África, la parte que llaman el Sahel, la que está al sur del Sahara, hay un lío tremendo ahora por el golpe de Estado que dieron militares de Níger, despojando a un presidente pro-francés y pro-americano y eliminando prácticamente el control que tenía Francia en su país. Dicho sea de paso, Francia, la gran colonialista africana, que ha ido perdiendo cada vez más espacio y más territorio,
pasando de 16 países que tenía, solo 3, acaba de recibir un golpe tremendo, porque ese país, Níger, produce el 70% del uranio, perdón, el 20% del uranio que consumen las empresas de Francia, que es el mayor productor de energía nuclear. Mientras 1 de cada 3 hogares de Francia tiene energía en base al uranio de Níger. En Níger no hay electricidad. Tienen que llevársela de un país vecino, Nigeria. Y los militares se alzaron. Le dieron un plazo de 30 días para que Francia saque las tropas que tienen ahí. Y resulta que un grupo de países africanos, pro-franceses, pro-americanos, están amenazando, encabezadas por Nigeria, con Ghana, Costa de Marfil, están amenazando con invadir, con atacar a Níger y armar tremenda guerra. Pero ¿qué pasa? Que países como Malí, como Burkina Faso, como el Chad, Argelia, en fin, un gran grupo de países están apoyando a Níger y dicen que si los atacan van a pelear. Pero también Níger acaba de pedir la ayuda del grupo Wagner, el ejército privado de Putin, que compiten contra los ejércitos privados americanos y europeos, que están metidos en Malí, que han ayudado mucho a ese país, que ya van rumbo a Níger. ¿Qué es lo que hay en el fondo de este problema? Muy simple. En primer lugar, los gente del Níger, nigerinos, decidieron poner fin al colonialismo que lo mantiene en la pobreza y en la miseria, mientras Francia se lleva su uranio, se lleva el oro y muchísimas materias primas. Pero también hay otro problema. Los americanos y la Unión Europea decidieron construir un gran gasoducto que va a partir de Nigeria, un gran productor de gas y de petróleo, que empieza pasando por Níger, cruzando el Sahel y llegando a Marruecos, para llevar gas a Europa. Y así es reemplazar el gas ruso por un gas que, aunque sale de Nigeria, son empresas americanas y europeas las dueñas. Fíjense el lío que se ha armado, porque resulta que ahí entró la geopolítica y entró la tercera guerra mundial que estamos padeciendo. Rusia ha desplazado a Francia del África y a los Estados Unidos, mientras Francia ha sido, junto a los demás países europeos, los grandes colonialistas y explotadores de África. Rusia nunca lo fue. Rusia le está vendiendo el 40% de las armas que vende, se le está vendiendo a los africanos a precios muy baratos, por encima, mejor de los de la competencia americana y europea. Rusia se ha convertido en el gran protector en materia alimenticia de los africanos, llevándoles los cereales que los europeos no les entregaban, producidos mayormente en Ucrania. Rusia se lo está dando, inclusive le acaba de donar 50.000 toneladas gratis a los 6 países más pobres. Rusia le está dando financiamiento a tasas blandas y le está dando asesoría técnica en industrialización para que los africanos dejen de vender su materia prima, entregársela a los europeos y los americanos, la transformen, creen empleo, creen desarrollo y bienestar. Por ejemplo, en ese Níger, los rusos van a construir una central nuclear que le va a dar energía a Níger y a una gran parte de los países africanos que no la tienen. El cacao que exportan países de ahí se lo va a industrializar también. Plantas para procesar oro, todos los metales que tienen se lo van a industrializar. Entonces, ahí es donde está el problema. Es parte de la tercera guerra mundial que tenemos. Y esperamos que los tambores de guerra no suenen, porque esas amenazas que hacen los países pro-franceses y americanos ahora han encontrado, ¿no?, la firme oposición de la mayoría africana, que los va a apoyar porque entienden que esta es la lucha contra el colonialismo en favor de su desarrollo. Vamos a darle seguimiento a este tema delicado junto a los demás temas de nación para mantener informados a los usuarios de este canal. Finalmente, como siempre, pedirle al Eterno su bendición para toda la humanidad, para nuestra nación. A los amigos que pueden ver este programa, pedirle que se lo reenvíen a amigos, familiares y conocidos.
y que se suscriban a nuestro canal dándole un clic al botón rojo al final de la página que dice suscribirse y otro clic arriba a la izquierda donde dice like, para que podamos seguir tratando de crecer y mejorar nuestras entregas en los aspectos técnicos y de contenido como hemos estado tratando de hacer. Será hasta nuestro próximo programa.